En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Claudia, buenos días. Alabado y adorado sea el Señor por siempre. Alabado y adorado sea el Señor por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día miércoles. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, Padre Dios Todopoderoso y Eterno, envía tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos y es un solo Dios. Amén. Amén. Padre Dios Todopoderoso, ofrecemos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like suscriptor del programa visto nos conceda la liberación de un alma al purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas, bendito seas por siempre. Amén. Así sea. Evangelio del día de hoy, habla, Señor. El Señor escucha. Mateo 13, versículos 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco, cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó de seguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y se ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. Y en el que tenga oídos que oiga. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. ¿Algo que hayas aprendido o algo que te llame la atención? Creo que el sembrador es como representa como como alguien que te va a venir a enseñar de la Biblia. ¿Cómo se llama? Un predicador. Como el sembrador es como el predicador, que él va a venir y te va a dejar una semillita, y algunos les va a crecer y se van a interesar más, y pues ellos le van a enseñar a sus hijos y van a dar más fruto. Pero como la tierra, como los diferentes caminos son como las diferentes personas. Algunas no les va a quedar la semilla, o no la van a ejercer, o como dice que hay una que cayó en zarjas y creció, pero los ahogó. O sea, que sí quisieron entrar al camino de Dios, pero a cierto punto pues ya no siguieron. Y estás bien, no está tan mala la explicación. Si analizamos cosa por cosa, por ejemplo, dice Jesús salió de casa. ¿Cuál es la casa? La casa de Pedro. Está en la casa de Pedro, en Capernaum, y él desde la azotea ve a unos niños, y Jesús le encantan los niños, le gusta estar con los niños, porque los niños son más inocentes. Baja de la azotea y se dirige a donde están los niños y empieza a jugar con ellos. Empiezan los niños a preguntarle, la gente empieza a ver y lo reconocen, se empiezan a acercar, se empiezan a juntar. Cuando ya se dan cuenta, pues ya son muchos. Entonces Jesús toma la decisión de subir una barca. ¿De quién era esa barca? De Pedro. Pedro la mueve un poco para dentro del agua, Jesús está sentado. Pedro maneja la barca, Jesús está sentado en la barca. Y luego Jesús empieza a predicar. ¿Ok? Yo te voy a explicar en la actualidad lo que significa esto. Jesús predica y está predicando parábolas. Las parábolas son enseñanzas con cosas
de la actualidad. Por ejemplo, la gente que estaba escuchando sabía lo que era un sembrador, sabían lo que era una semilla, sabían cómo podías, o sea, sembrarla para que diera fruto. Jesús les empieza a hablar por medio de ello para que puedan entender. Dice, el reino de los cielos. Está hablando de que hay un reino, que no pertenecemos a esta tierra, que hay un reino para el que quiera. El que quiera, no es obligatorio, es el que quiera ir. Pero hay un reino del infierno, para el que se quiera ir también ahí. Son dos reinos. Entonces, empieza a predicar. Y lo primero dice, el reino de los cielos es semejante a. Vamos a aprender cómo podemos entrar al reino de los cielos. Dice, un sembrador sembró. El sembrador, dijiste tú es un predicador, pues es más que un predicador. El sembrador representa a Dios. Es Dios quien va a sembrar. ¿Qué va a sembrar Dios? La semilla. ¿Qué es la semilla? La Palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿La Biblia? Sí, pero es Cristo. Dice San Juan capítulo 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué te enseña? Que la Biblia que tienes en la mano no es un libro común y corriente, es Cristo. Por eso las escrituras se acomodan al tiempo pasado, al presente y al futuro. Es un libro vivo porque es Cristo mismo. Y enseña, y dice, el sembrador sembró semilla. Jesús vino y habló por medio de Dios, Dios habló por medio de él. Y uno dice, la semilla cayó en él, primero, camino. ¿Cómo es un camino? ¿Largo? Sí, largo, pero Pues mucha gente camina y pues, la gente aplasta y cuando mucha gente pasa, pues no nada puede crecer. se endurece la tierra, ¿no? Representa un corazón duro, ¿no? Duro, en el cual pues, cayó semilla, pero dice la parábola o dice Jesús, que esa semilla no penetró lo suficiente o no Los pájaros se lo comieron. se la comieron. Los pájaros representan ¿a quién? A Satanás. Dice, la semilla por falta de entendimiento no entró en el corazón. No entró en el corazón. Al no entrar en el corazón, pues viene el diablo, en forma de pájaro, se la lleva. Es como cuando tú estás ahorita leyendo palabra de Dios, pero a lo mejor no la entiendes lo suficiente y vas a otro lado, te invitan a otra iglesia. Por ejemplo, te dice Jesús, tomando Jesús el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomar y comer, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, bendijo el vino y bendiciéndolo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y beber, todo de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Ok, la iglesia, Dios, Cristo te enseña eso. Que si tú comes el cuerpo y la sangre, pues te vas a salvar. Pero esa semilla se quedó así, ¿por qué? Pero ¿por qué el pan? ¿Por qué el vino? ¿Por qué no otra cosa? ¿Y por qué lo tengo que hacer? La semilla queda ahí. Viene otra doctrina, otra religión, y tú le platicas eso y le preguntas, y te dice, no. Eso era antes, ya no lo tienes que hacer. O es un símbolo, y esa semilla te la quitó. Y tú te quedas confundida. No, pues es un símbolo, entonces ya no lo hago. El diablo cumplió, te quitó la palabra, te arrancó la palabra, tú ya no crees, no lo comes, no te salvas, estás en pecado. Así es la primera. La segunda dice, la segunda cayó ¿en qué? En piedras. Uh-huh. ¿Qué entenderías ahí en piedras?
Pues dice que habían piedras y con tierra, pero no era profunda, o sea, eran más piedras que tierra. Representa a aquellas personas que vienen, por ejemplo, a un retiro. Yo te invito a un retiro. Vamos a un retiro, o ella, Isaura, te invita a un retiro de mujeres. Tú te vas ahí y te desahogas todo el dolor, todo el sufrimiento, todo eso que te impide ser feliz, eso que solamente tú y Dios sabes que traes en el corazón. Y en ese lugar se manifiesta el Espíritu Santo y tú sales liberada completamente, sales emocionada, sales contenta, sales alegre. Tu corazón de piedra ha caído una semilla que está brotando, está brotando, está brotando, pero cuando sales de ahí, del retiro, vuelves al mundo real. A ese mundo real que te quiere quitar esa semilla y no te deja que crezca. ¿Por qué? Porque te quitan la emoción. A veces llegando a la casa tú llegas emocionada con el Espíritu Santo a todo lo que da y te topas con el marido. ¿Y por qué te tardaste tanto? ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué? ¿Y qué hiciste? Y el Espíritu Santo la emoción empieza a bajar, empieza a bajar. Y esa semilla que estaba brotando en ese corazón de piedra se secó, la secaron las emociones del corazón. Por eso, pues, no, si salimos de un retiro hay que mantenernos en oración y siguiendo el seguimiento inmediatamente para que ese corazón de piedra se abra y se sane por completo. La tercera. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. Tú lo discerniste bien. ¿Qué más podemos entender de las zarzas? Cuando tú tienes un rosal como en tu jardín, salen zarzas, no lo van a dejar crecer, no se va a desarrollar, porque le roban la humedad, porque le roban el calor, y tarde o temprano se va a secar ese rosal. Necesitamos quitar esas zarzas para que crezca. ¿Qué crees que sean las zarzas? ¿Cómo qué entenderías por zarzas? ¿Qué son zarzas? Son como ramas, ramajes, espinos y todas esas cosas. Como otras religiones, ¿no? Pues puede ser. Las zarzas representan más que nada Las malas influencias. todo, influencias, doctrinas falsas, los problemas de la vida, el problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las hijas, las necesidades materiales y cómo pago esto y cómo pago aquello, y es que él no me entiende, es que ella no me entiende, es que todos esos problemas ahogan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo le hago para entender esta palabra cuando me están pasando cosas que supuestamente si estoy siguiendo a Dios pues debería ir todo bien, pero no es así? Jesús dijo, yo no vengo a traer la paz, al contrario, vengo a poner a la suegra contra la nuera contra la suegra, el esposo con la esposa, el esposo contra la esposa. ¿Por qué? Porque hay unos que van a creer en Dios y otros no van a creer en Dios. Y esos son los ramajes, esos son los encinos que a veces ahogan la palabra. Y la última. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60 y otros 30. ¿Qué entiendes por todo esto? 100, 60, 30. Que unos... como nivel de aprendizaje en donde van. Fíjate que sí. Bueno, va por ahí. Porque pues son diferentes. Y es a cómo vayas aprendiendo, ¿no? Y es la misma semilla. En una tierra buena, una tierra fértil, la semilla crece. En unos da 100, otros 60, otros 30. Yo una vez decía, ¿cuál es la diferencia en el cielo? ¿Iremos a ser todos iguales en el cielo? La respuesta es sí, pero hay algo que nos diferencia de todos. Que unos
Una vez Jesús le preguntó Pedro a Jesús, y Jesús le dijo a Pedro, dijo Jesús, Pedro, ¿cómo es el cielo? Y mira al cielo, ¿qué ves? Pues veo planetas, veo estrellas. ¿Ok? Así es el cielo. Unos van a llegar a ser planetas, otros van a llegar a ser estrellas, y otros, como el polvo ese que está en la galaxia. El polvo que va a tener la galaxia representa, digamos, el 30%. ¿Por qué? Porque no hicieron lo suficiente. Se salvaron, sí, pero no amaron demasiado a Dios. Los del 60 pues amaron más que el 30, y los del 100 pues esos sí amaron al 100% a Dios, y por eso están más cerca de Dios. Entonces la tierra fértil tú la tienes a donde quieras tú llegar a 30, llegar a 60 o llegar a 100, darlo todo por Dios. Por eso el día que tú pases a mejor vida, pues a lo mejor no vas a estar junto con tu mamá. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu mamá amó más a Dios, o a lo mejor tú amaste más a Dios. Y acuérdate que en el cielo son millares y millares y millares de personas. Entonces tú vas a tener tu lugar y tu mamá va a tener su lugar. Entonces, ¿dónde quieres estar el día que pases al cielo? ¿En el de 100, en el de 60 o en el de 30? ¿Cuál te gustaría? El de 100. El de 100. Así no se puede, pues el de 30. Es que todo es cuestión de echar. Para llegar al 100 tenemos que, primeramente, el camino, que no nos arrebaten la palabra, que por la falta de entendimiento no perdamos la palabra de Dios, sino al contrario, acércate a personas que conozcan de la palabra de Dios. Por eso Dios dejó a su iglesia. Segundo, si estás acudiendo a retiros, dale seguimiento, no faltes a los seguimientos por nada del mundo, te dejes influenciar por el enemigo, sino al contrario, acude a todas las pláticas y crece más, para que esa piedra se derrumbe y tu corazón vaya sanando y vaya cicatrizando. La tercera, vendrán tribulaciones, a lo mejor sí, pero ya con un corazón fortalecido con la palabra de Dios, esas ramas se van a ir al lago y tú vas a crecer y vas a crecer, porque es tiempo de ir arrancando todas esas ramas, la soberbia, la envidia, el odio, el rencor, la falta de perdón, la avaricia, todo, la gula, la pereza espiritual. Hay que irlo arrancando y poniendo nuevas plantas alrededor: misericordia, prudencia, gozo, paz, felicidad, fidelidad, dominio personal. Y al final tendrás un corazón, una tierra fértil, en la que tú dependerá de ti, hasta donde quieras crecer. Yo le tiro más. Quiero llegar a 100, ojalá que llegue, pero es difícil, pero nada es imposible para Dios. Y al final Dios dice, el que tenga oídos que oiga. Ahora te voy a platicar cómo se presenta en el futuro, para que veas que la palabra de Dios se presenta. Eso fue hace 2000 años. En el presente, Jesús dice, se sube una barca. Esa barca representa la iglesia. ¿Quién la manejaba? Pedro. ¿Quién es Pedro? El primer papa. Jesús le dijo a Pedro, sobre ti, tú eres Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:16. Jesús se sube a la barca de Pedro, la barca de la iglesia. Cuando tú vas a Roma, vas a ver la Basílica de San Pedro, Iglesia Católica. Ahí está el Papa, y abajo de la Basílica está el cuerpo de Pedro. Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se cumplió, se cumplió. Y luego aquí dice, había multitudes. Esa iglesia le caben 20,000 cada misa, y todos los días está llena. Las filas para entrar a la Basílica de San Pedro son de 2 a 3 horas para pasar la inspección, y de 2 a 3 horas para acomodarte dentro de la Basílica. Te avientas hasta 6 horas para entrar a oír una misa, y entran 20,000 por cada misa. Y hay hasta 4 o 5 misas el domingo. ¿Cuánta gente no entra? 100,000. Multitudes, como dice la Biblia. Jesús estaba hablando. ¿Qué te enseña?
que cuando el Papa habla a multitudes, no es el Papa, es Jesús el que está hablando. Pedro manejaba la barca, Jesús hablaba. Significa que Pedro, que el Papa dirige la iglesia aquí en la tierra, pero el que habla a las multitudes es Jesús. Cuando el Papa habla a la televisión, no es Jesús, es el Papa Francisco, es Francisco, el Papa actual. Por eso en las noticias o en las entrevistas el Papa se puede equivocar porque él es hombre, pero en las multitudes no se va a equivocar en el mensaje porque ahí es Jesús mismo, hablando a su pueblo, las multitudes. Todo esto para que veas que en la actualidad la palabra de Dios se acomoda. Y como dijo Jesús, el que tenga oídos, pues que oiga. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra. A ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. 4 tipos de corazones. ¿Cuál es el que más te acomoda a ti o en el cual te identificas tú? Hay un reino y para llegar a ese reino necesitamos luchar, sacar todo lo malo que tenemos. Y la única manera de sacar todo eso que tenemos en nuestro corazón, que a veces nos impide tener paz, nos impide ser felices, es oír la palabra de Dios. Y Jesús, como hablaba hace 2000 años, te sigue hablando en su Santa Iglesia. Jesús dijo, Colosenses 1:18, yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo de mi iglesia, la Iglesia Católica. Cuando usted va a Roma, no solamente van de un solo pueblo, vienen de todo el mundo a oír la palabra de Dios. Ahora el Papa va a estar en Canadá, próximamente en el día 28 o algo así. Usted vaya y mire cómo un pueblo se abre para recibir a lo que ellos conocen como el que dirige la barca de Cristo, la iglesia. Es Cristo mismo, Cristo lo prometió. Te daré las llaves del mundo. Es Jesús, te espera en tu Santa Iglesia así con los brazos abiertos para curar tu corazón, para quitar ese camino endurecido y darte un nuevo camino nuevo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Para quitarte ese corazón de piedra y darte un corazón de carne, Jesús dijo que su iglesia está fundada sobre roca y esa roca es Cristo. Para quitarte esa zarza. Un día Jesús Dios se apareció a Moisés en la zarza y le dijo, quítate las sandalias porque donde estás pisando tierra santa es. Las sandalias representan el pecado. Empecemos a purificar nuestra alma para estar en la presencia de Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Amén.